Estamos escuchando una brillante partitura que compuso John Morris para esta película. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Iván, buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy nos acompaña también nuestro amigo Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Ya nos había acompañado con el programa Memorias de África y hoy vuelve a acompañarnos con uno de tus grandes, referentes cinematográficos como es David Lynch, ¿no? Sin duda, a mí Lynch es un director que me puede y, bueno, la que nos ocupa realmente dentro de, no de sus películas raras, aunque claro, también sería discutible decir que si esta no lo es, pero yo creo que esta es un clásico. Y para los que le acusan de frialdad o de extrema frialdad, creo que con esta rompe esa baraja que durante muchos años, hasta una historia verdadera, no fue casi una película única en su filmografía. ¿Tú estás de acuerdo con que podría ser esta su mejor película? Volviendo al tema de las raras o no, esta para mí es su mejor película, con permiso de a lo mejor Corazón Salvaje, pero claro, es que esas son películas distintas, sí, podríamos decir que esta es la mejor que tiene. Uh-huh. Y para Alejandro, Iván, ¿qué les pareció El Hombre Elefante? Bueno, yo creo que estamos ante, quizás no una película que yo la calificaría como de las mejores de la historia, pero sí muy original, no tanto por lo que cuenta ni cómo lo cuenta, sino en la época en la que lo cuenta, ¿no? Porque desde el inicio parece que estás viendo una película de los años 30, pero no solo en cómo usa el formato de blanco y negro, sino en prácticamente todo, desde el planteamiento de la película hasta ciertas partes que me recuerdan mucho a las películas que hacía Buñuel, ¿no? A las partes oníricas y tal. Y sobre todo, como de escuchar el inicio de la película, y esta banda sonora ya nos deja entrever lo que estamos viendo, ¿no? Que es esa música que recuerda mucho a Barraca de Feria. A Barraca de Feria, pero una Barraca de Feria muy triste y muy desangelada, ¿no? Es decir, al lado oscuro de las ferias. Sí, a mí esta película me gusta particularmente por cómo intenta hacer un retrato no solamente de aquella sociedad, ¿no?, victoriana del siglo XIX, final del XIX, sino cómo intenta también retratar el interior de las almas de las personas, ¿no? Como lo que nosotros criticamos en la sociedad no es sino reflejo de lo que las personas en particulares somos, ¿no? Pues, como la maldad es fruto de una maldad interior, ¿no? Hay unas escenas que a mí o que esto lo hace muy evidente, ¿no? Que cuando entra en aquella especie de sótano, ¿no?, el circo donde tenían las especies raras, y había un cartel que decía, ¿no?, el fruto del pecado original, ¿no? Y como el fruto del pecado original eran todas aquellas especies de animales, ¿no?, de bestias que tenía, que mostraba aquel hombre del circo. Y en realidad el fruto de ese pecado original no estaría abajo sino arriba, ¿no?, sino aquellos espectadores que se mofaban viendo aquellas personas y aquellos, concretamente el hombre elefante. Y eso, como si estuviéramos en un cuento de Dickens, lo retrata muy bien David Lynch, y con una estética y una belleza en los planos formidable. A mí me recuerda mucho a La parada de los monstruos de Tod Browning. Yo creo que hay una intención de acercarla en cuanto a los freaks que se ven en la película en algunos momentos, y incluso al principio, ¿no? Pasando ese sueño extraño del principio onírico y tal, luego llega esa parte sí que me recuerda a la película de Tod Browning mucho. Es que de hecho yo creo que hay un personaje que creo que, bueno, son los enanos que salen, sí, que se parecen muchísimo a los que salen en La parada de los monstruos. Es que yo creo que él realmente intentaba hacer una especie de homenaje a todo este mundo, ¿no? Esta película, lo dicho, recuerdo por ejemplo una escena en la que se nos muestra a este personaje por primera vez, y son casi calcadas a escenas de las películas de terror cuando se nos mostraba al monstruo por primera vez. Es decir, empieza con este personaje retratándolo como un monstruo, y luego ya va cambiando hacia una película más inquisitiva sobre qué somos los demás, y que intenta mostrarnos la personalidad real de este hombre. Pero vamos, que yo sí digo lo mismo que dije antes. Me parece que retrotrae a todo ese mundo, a todas esas películas de... Yo creo que uno de los grandes aciertos es que, aparte de mostrar la feria y la superficial de la historia, luego va más allá mostrando, haciendo una reflexión sobre la belleza, sobre la hipocresía, sobre dónde está realmente, cuál es realmente la belleza del ser humano. ¿Es lo físico o es realmente algo más? Y sobre todo la moraleja esa final de cómo una persona totalmente deformada luego era una persona muy refinada
como persona, una persona que le gustaba la música, el teatro, el arte, vestirse bien incluso. Ahí como está jugando tanto con la fotografía, que también es de claro oscuro, pero yo creo que también se juega con dos. Sí, pero eso es también un arma de doble filo, ¿no? Y el doctor fue el primero en darse cuenta, que decía, realmente a este hombre antes lo iban a ver a las barracas de ferias y lo trataban muy mal, y ahora es que lo van a ver al hospital, y la única diferencia es que nosotros sí les tratamos bien, ¿no? Pero creo que... Sí, esa reflexión la tiene a partir de que aquella, digamos, la jefe de enfermería le dice, bueno, es que aquí se trata, bueno, algo así como que ella no estaba muy de acuerdo con tratar a aquel paciente. Bueno, y él le dice, bueno, a los pacientes hay que tratarlos con humanidad. Y entonces ella le responde que bueno, ha convertido aquello como una especie de circo, ¿no? Entonces empieza el hombre a reflexionar qué es lo que ha hecho, ¿no? Y se ve también como cae en la cuenta que lo que tú dices, ¿no? Estoy mostrando a Merrick, no en el circo, pero sí, es una curiosidad en el hospital, ¿no? Recuerda aquella escena en la que lleva a Merrick en aquella jaula y lo muestra ya ante todos los médicos, ¿no? Decía Lynch que quería familiarizar, palabras textuales, familiarizar al monstruo con el espectador para así hacerlo desaparecer y mostrar a la persona. Yo creo que la evolución de la película es justamente eso. Él esconde al personaje. Lo esconde, lo vemos a través de los ojos de Anthony Hopkins, pero tarda un rato en salir. Ya luego realmente cuando nos lo muestra, pues ya evidentemente cae ese velo y ya es cuando lo muestra como un ser humano y lo muestra con bondad. Yo creo que Hopkins está tremendo. Por cierto, dicen que Jonathan Demme lo vio en la película y vio a Aníbal Lecter en él. Curiosamente, y entonces Hopkins le dijo, pero ¿cómo vas a ver a Lecter si esta es una persona buena y tal? Y dice, sí, pero es que yo quiero precisamente eso, una persona racional, una persona humana, enfrentado al dilema ese diabólico del personaje de Aníbal Lecter. Y sí, bueno, así fue un poco la historia de... Se acerca más bueno, para mi gusto se acerca más al que el personaje de Tierra de Penumbras, ¿no? Cuando intenta sí, eso también me parecido, sí. a Lewis. No te creas, hay un par de escenas en las que él habla con el director del hospital, y también cuando está sentado reflexionando, que sí que tiene cierto toque a cómo es el personaje de Aníbal Lecter, salvo lo único es la maldad, ¿no? Pero quizá Den cuando ve el enfrentamiento que tiene con este hombre, con este guardián, que es el que provoca un poco, desencadena un poco esa parte final de la película, en la que vuelve a los orígenes, a ser mostrado en Francia y tal. Cuando se enfrenta a él, quizás sí que ve algo de rabia en el personaje y quizás por ahí vio posibilidad para Lecter. Bueno, de hecho, el resto es historia, vamos. Tiene también esta película, como digo, una excelente parte de fotografía, y porque yo creo que acertó mucho en rodarla en blanco y negro, algo que yo creo que no sé, ya había puesto de moda Woody Allen en el año 79 con Manhattan, pero aquí lo hace de otra óptica distinta. Sí, es otro blanco y negro. Y sobre todo porque es que la historia es en blanco y negro, ¿no? Esta película no se puede hacer con colorido, sino que esto es la penumbra, esto es la cloaca de la ciudad, y además que la película empieza con ese Londres, esas calles. Es que son dos cosas distintas. El blanco y negro de Manhattan es casi una fotografía nostálgica, ¿no? Me recuerda más al blanco y negro de las fotos. Y este blanco y negro recuerda muchísimo a las películas de... Bueno, tú eliges casi cualquier escena en la que no se vea el monstruo, casi cualquier escena de ese Londres, se lo pones a cualquier persona que no haya visto la película, le preguntas de qué va, y lo mismo te habla que va de Jack el Destripador, ¿no? Empieza como una película de monstruos, como una película de miedo. Tiene esa atmósfera, sí. Y luego solo al final cambia. Creo que voy a examinarle ahora. Dejaré las preguntas para más tarde. Bien. ¿Quiere quitarse el sombrero, por favor? No se asuste usted. Solo será un momento. Quítese el sombrero. No se asuste. La película juega en todo momento con las luces y las sombras y la oscuridad y los claroscuros, que yo creo que es reflejo también del ser humano. Es una película muy filosófica en el sentido de que tiene dos niveles de lectura, que es el nivel superficial con el que te quedas la historia, pero luego con otra reflexión que va más allá de... Yo creo que el punto clave de esta película, o la cima de esta película, es cuando intenta volver otra vez al hospital y es acorralado en aquellos baños públicos, y cuando él lanza con esa voz desgarradora
aquello de no soy un animal, no soy un monstruo, sino que soy un hombre. Sí, de hecho, esta película está basada en un libro sobre el personaje real que no se llamaba... que se llamaba Joseph, no se llamaba John, me parece que era en la película, ¿no? La película era John. Sí, la película es John. Sí, en el libro es Joseph. Y el subtítulo es un estudio sobre la dignidad humana. Y creo que aquí David Lynch ha sido totalmente respetuoso con el sentido del libro, ¿no? Sí, bueno, cuentan también que ahí David Lynch lo ve también como algo autobiográfico, ¿no? en el sentido en que él se ha sentido a lo mejor una mente rara, ¿no? O una mente distinta a los demás y que intenta que los demás lo comprendan, ¿no? Y a través de su cine, a través de sus películas, sus guiones. Y bueno, por eso le ha salido tan bien, ¿no? Algunos cuentan que por eso las cosas le han salido tan de corazón, ¿no? Y la película es una obra maestra también porque tiene ese punto de autobiográfico, ¿no? El punto de toque autobiográfico. Luego tiene algo muy interesante y es que, bueno, también hay una publicación que se ha vuelto a reeditar que se llama La verdadera historia del hombre elefante, donde recogen esos escritos del doctor y uno muy breve que redactó el propio John Merrick y se narra y se ve las fotografías reales y el maquillaje que se hizo es exacto, es idéntico a las fotografías reales de este hombre con la que se hizo para la película, y también una reproducción de la maqueta que hizo, esa maqueta que estaba haciendo por último de la catedral.